Podemos ver la naturaleza como el portento que es y admirar en ella la obra de Dios. Escribió San Pablo, porque lo invisible de Dios desde la creación del mundo se deja ver a la inteligencia a través de sus obras, su poder eterno y su divinidad. Romanos 1:20. Hay otra manera de ver la naturaleza, esta vez como una diosa en sí misma, una relacionada con la maldad y con poderes sombríos de más allá de este mundo, una cuyos seguidores incluso han tenido que ver con sacrificios humanos. Desde luego, esa maldad no está en la naturaleza, está en corazones deformados. En el Nuevo Testamento hay un relato concreto sobre seguidores de esas fuerzas que, haciéndose las víctimas, ejercen violencia pública contra los cristianos y además tratan de que las autoridades castiguen a estos. El disturbio de los artesanos en Éfeso contra San Pablo, por Lucas Abreg. El episodio de la revuelta de los artesanos contra Pablo y sus acompañantes en Éfeso, narrada en Hechos de los Apóstoles. Esa revuelta fue algo mucho más complicado que un mundano problema por un negocio que podía afectar la predicación cristiana. Fue un choque entre paganismo y cristianismo. Soy Lucas Abreg. Este es mi canal, Buscadores del Reino. El episodio está en el capítulo 19 de los Hechos de los Apóstoles. Sucedió en Éfeso, gran ciudad ubicada en lo que actualmente es Turquía y en la cual existió un portentoso templo dedicado a la popular diosa Artemisa, llamada Diana por los romanos. San Pablo estaba predicando junto con otras personas y un fabricante de souvenirs de nombre Demetrio inició un disturbio contra San Pablo y sus acompañantes, alegando que la predicación de estos afectaba el negocio de venta de recuerdos del templo a esa diosa, a la cual además insultaba. El asunto terminó ante las autoridades porque adquirió peligrosas dimensiones. Las autoridades descartaron cualquier actitud blasfema por parte de los predicadores y ordenaron parar todo desorden. Leamos el episodio, según la traducción de la Biblia de Jerusalén Latinoamericana de Editorial Desclée. Por entonces se produjo un tumulto no pequeño con motivo del camino. Cierto platero llamado Demetrio, que labraba en plata templetes de Artemisa y proporcionaba no pocas ganancias a los artífices, reunió a estos y también a los obreros de este ramo y les dijo: compañeros, ustedes saben que a esa industria debemos el bienestar, pero están viendo y oyendo decir que no solamente en Éfeso, sino en casi toda el Asia, ese Pablo ha persuadido a mucha gente a cambiar de idea, diciendo que no son dioses los que se fabrican con las manos. Y esto no solamente trae el peligro de que nuestra profesión caiga en descrédito, sino también de que el mismo templo de la gran diosa Artemisa sea tenido en nada y venga a ser despojada de su grandeza aquella a quien adora toda el Asia y toda la tierra. Al oír esto, llenos de furor se pusieron a gritar: ¡grande es la Artemisa de los Efesios! La ciudad se llenó de confusión. Todos a una se precipitaron hacia el teatro arrastrando consigo a Gayo y a Aristarco, macedonios, compañeros de viaje de Pablo. Pablo quiso entrar y presentarse al pueblo, pero se lo impidieron los discípulos. Incluso algunas de las autoridades de la provincia de Asia, que eran amigos suyos, le enviaron a rogar que no se arriesgara a ir al teatro. Unos gritaban una cosa y otros otra. Había gran confusión en la asamblea y la mayoría no sabía para qué se habían reunido. Algunos de entre la gente aleccionaron a Alejandro y a quien los judíos habían empujado hacia adelante. Alejandro pidió silencio con la mano y quería hacer una defensa ante el pueblo. Pero al conocer que era judío, todos a una voz estuvieron gritando durante casi 2 horas: ¡grande es la Artemisa de los Efesios! Cuando el magistrado logró calmar a la gente, dijo: Efesios, ¿quién hay en el mundo que no sepa que la ciudad de los Efesios es la guardiana del templo de la gran Artemisa y de su estatua caída del cielo? Siendo, pues, esto indiscutible, conviene que se calmen y no hagan nada inconsideradamente. Han traído acá a estos hombres que no son sacrílegos ni blasfeman contra nuestra diosa. Si Demetrio y los artífices que le acompañan tienen quejas contra alguno, audiencias y procónsules hay, que presenten sus reclamaciones. Y si tienen algún otro asunto, se resolverá en la asamblea legal, porque, además,
corremos peligro de ser acusados de sedición por lo de hoy, no existiendo motivo alguno que nos permita justificar este tumulto. Dicho esto, disolvió la asamblea. Nos concentraremos en un solo aspecto del texto, en la diosa con cuya excusa se arma el disturbio, Artemisa, y el significado que esto supone para todo el evento. Lo que vemos es un enfrentamiento entre los seguidores de Artemisa, o más bien de lo que ésta representa, porque la diosa podía tener varios nombres, y el cristianismo, denominado el Camino en Hechos 19:23. Comenzaron el desorden los orfebres, luego atrajeron a otras personas de la ciudad. Artemisa, una diosa de gran importancia en Asia, se identifica con otra diosa menor en la mitología griega, Hécate, la diosa de la hechicería. A Artemisa, diosa de los bosques y animales, es probable que se ofrecieran sacrificios humanos en lo que hoy es la actual Crimea, antes llamada Táuride, como nos recuerda Eurípides por su obra Ifigenia en Táuride. Como Hécate, Artemisa es una diosa representada con una antorcha. En un fresco en Pompeya, Artemisa es representada con una antorcha en cada mano, lo que era una característica usual para representar a Hécate. Hécate y Artemisa son de origen antiquísimo y coincidían en varios aspectos. Quizá por eso se terminaron identificando la una con la otra. Las dos se vinculan con la fertilidad de la tierra y de las mujeres, la luna y la brujería. Hécate solía ser nombrada en conjuros y maldiciones. Abajo coloco el enlace a literatura especializada acerca de la asimilación de Hécate a Diana. Entonces, en el enfrentamiento entre los seguidores de Artemisa y los cristianos narrado en el capítulo 19 de los Hechos de los Apóstoles, no es solo porque aquellos creen que mengua el negocio de los orfebres, sino porque es el enfrentamiento de unas concepciones ligadas a lo maligno, Artemisa a Hécate, contra el verdadero camino, el cristianismo, a cuyos representantes incluso llevan ante las autoridades so pretexto de infracciones a estatutos civiles, como pasa hoy, y que aprovechan que la masa puede ser movida fácilmente sin que ésta sepa en últimas por qué. Se lee en el versículo 32 de Hechos 19 que unos gritaban una cosa y otros otra. Había gran confusión en la asamblea y la mayoría no sabía para qué se habían reunido. Otro elemento para el análisis. El nombre del tipo que organiza el disturbio. Demetrio. En griego es Demetrios. En los escritos de San Lucas solo se menciona en ese episodio. Era un nombre normal de la época. En la tercera carta de Juan se menciona un Demetrio, un cristiano, sin relación alguna con aquel que menciona Lucas. Sin embargo, hay algo relevante. Demetrios viene de Demeter, o sea, Ceres, otra diosa del inframundo, ligada a la fertilidad de la tierra, como Hécate o Artemisa, Diana, si hemos de utilizar la denominación romana. Hécate, según relata Hesíodo en su Teogonía, suele acompañar a Perséfone, la Proserpina romana, que era la hija de Demeter. Escribió Sexto Pompeyo Festo, autor del siglo II de nuestra era. Hécate Diana eadem putabatur et luna et Proserpina. Es decir, se creía que Diana Hécate era lo mismo que Luna y Proserpina. Más detalles. Demetrio era platero. En el texto se dice que elaboraba naus arhorus artemidos, es decir, elaboraba miniaturas del templo en plata, el metal de las flechas características de Artemisa. Entonces el episodio de los plateros en Éfeso fue mucho más que por un negocio. Se trató de un choque con fieles de una deidad pagana del mal y una demostración de cómo la maldad se manifiesta en mil maneras, incluso disfrazándose en actuaciones supuestamente espontáneas de personas y hasta creando disturbios para atacar a los verdaderos cristianos, como sucede ahora. San Pablo era consciente de a qué se enfrentaba en Éfeso. Hay unas palabras suyas que resumen la situación, dirigidas precisamente a los efesios. Porque nuestra lucha no es contra la carne y la sangre, sino contra los principados, contra las potestades, contra los dominadores de este mundo tenebroso, contra los espíritus del mal que están en el aire. Carta de San Pablo a los Efesios 6:12. Estas fuerzas se camuflan, entre otros frentes, y para no alejarnos del episodio en comento, en cierto ecologismo extremista, como el culto laico a la Madre Tierra, cuyo día es ensalzado desde instancias tan prominentes como la misma ONU actualmente. Que quede claro, el problema no es la defensa de la naturaleza,
Necesitamos un medio ambiente sano para sobrevivir como especie, y no usar eso para instrumentalizar un culto pagano moderno. Un culto con raíces muy antiguas representado por Artemisa y Hécate, o por Isis en Egipto, o en el lado masculino, por el Baal del Antiguo Testamento, a quien se sacrificaban niños. Ahora usted debe empezar a tener claridad sobre muchos eventos actuales. Hay Demetrios por todas partes. Gracias por su tiempo.